¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, nueva versión de Consulta Popular de Petro en Colombia con otro notable invitado, Jimmy Moreno, dirigente social directamente desde Bogotá. Jimmy Moreno, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Saludarlos a todas y todos. Un abrazo fraterno, un abrazo revolucionario desde nuestra luchadora y combativa Colombia. Para todo el pueblo bolivariano, expresarle también todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, toda nuestra América y el mundo que nos escucha, un mundo pues, bastante agitado que tenemos en esta perspectiva de lucha de los pueblos. Agradecerle la invitación al programa. Jimmy, esta semana, en días recientes, el presidente Petro volvió a presentar, esta vez es una nueva propuesta de consulta popular y esta vez tiene alguna variante respecto a la anterior que fue rechazada por el Senado. Ahora incluye temas no solamente de reforma laboral, sino también toca temas de salud y pasó, en vez de tener 12 preguntas, tiene ahora 16. ¿Cómo ves tú las posibilidades de que pueda tener éxito este nuevo intento? Bueno, yo creo que, pues primero que todo, creo que es necesario tener un poco como fundamentar el marco de la, entre comillas, democracia que tenemos en Colombia y los distintos mecanismos de participación, ¿cierto? Que pues hoy también se vienen como un poco convocando por parte del gobierno nacional, partiendo pues que en nuestro país estamos inmersos en un sistema político que responde a los intereses más del modelo neoliberal, ¿cierto? De hecho, es una arquitectura institucional que se ha venido construyendo para favorecer los intereses de la oligarquía, los sectores poderosos de quienes pues sustentan el poder en nuestro país. Entonces allí hay un debate profundo frente a cómo entendemos el concepto de democracia, ¿cierto? ¿Cómo podemos dar un tránsito de esa democracia representativa, de esa democracia que está en los marcos jurídicos y constitucionales, a poder desarrollar una democracia directa, una democracia del pueblo, ¿cierto? Una democracia que ayuda a fortalecer el poder popular y pues, generar desde esta coyuntura y desde este momento político un fortalecimiento al movimiento social y popular en una perspectiva también de país, ¿cierto? De avanzar hacia un proyecto mucho más alternativo, hacia un proyecto que evidentemente se la juegue por las transformaciones profundas, porque en últimas lo que pasó en la primera consulta y cómo el Congreso le da la espalda al pueblo colombiano, cómo el Congreso desconoce, ¿cierto?, los derechos de los trabajadores y trabajadoras que fueron arrebatados por ese mismo neoliberalismo, pues evidentemente ahí lo que nos demuestra es que en Colombia se ha profundizado aún más este ejercicio de confrontación de la lucha de clases, porque pues si analizamos esos congresistas que niegan la consulta popular, son los congresistas que representan la clase dirigente y económica que está en el poder, empresarios, gremios económicos, oligarquías que históricamente han estado viviendo del Estado colombiano. Entonces, allí hay un mensaje claro de que efectivamente esa oposición, ¿cierto?, que aún está ahí en ese poder, se unifica, cierra filas para negarle esos derechos al pueblo colombiano. Entonces, allí creo que es necesario ubicar ese contexto, ¿cierto?, en el marco de que efectivamente esa clase que ha estado históricamente en el poder, pues va a seguirla manteniendo con todos los mecanismos posibles, ¿cierto? No solo lo jurídico, ¿cierto? Que viene pues también avanzando, por ejemplo, en esa discusión que hoy está en la Corte Constitucional con el tema de la reforma pensional, el tema legislativo, que pues evidentemente votan en contra de la consulta popular, pero también tienen otros elementos que se han venido consolidando en el territorio y es esa apuesta en términos del fortalecimiento del paramilitarismo, que un elemento clave, ¿cierto?, que está jugando también en términos de destrucción del tejido social y de poder avanzar en el marco de aún mantener ese proyecto de derecha en Colombia. Entonces creo que hay muchas cosas en juego, ¿cierto? No solo es un elemento de decir sí o no a la consulta, sino que efectivamente esta coyuntura nos está demostrando que hoy necesitamos dar una trascendencia al escenario político y poder pensarnos que este marco del ejercicio de la consulta, hoy con nuevas preguntas que recogen algunos temas
de la salud, ¿cierto? Y que evidentemente los respaldamos, los apoyamos porque son derechos que se le quieren devolver a la gente, pues necesitamos ver ese ejercicio como un poder popular constituyente, porque efectivamente está agotada los mecanismos de representación, está agotada esta institucionalidad que solo sirve para ostentar el mismo poder que históricamente nos ha despojado y nos ha empobrecido, y por otro lado, pues que efectivamente necesitamos hoy hablar de cambios profundos, de transformaciones estructurales para nuestro país, y eso implica discusión del modelo, eso implica discusión del neoliberalismo, del capitalismo, e implica pensarnos una nueva estructura de país, de instituciones que efectivamente obedezcan el sentir y a lo que la gente viene esclavando. Y por eso allí es muy importante ese ejercicio de cabildos, de asambleas, de movilización, ¿cierto? Que logra activar nuevamente el movimiento social y popular y que vuelve y nos retorne pues esa perspectiva estratégica del país, que evidentemente lo que queremos es avanzar, ¿cierto? En términos de poder tener un proyecto alternativo y unas banderas que efectivamente representen al pueblo colombiano. Entonces ahí está ese ejercicio de esas nuevas preguntas, ¿cierto? Que van a dar un trámite en el Congreso, que nuevamente va a haber una tensión en términos de la correlación de fuerza, pero paralelo a eso la gente se viene organizando en las calles, en los cabildos, en las dinámicas de movilización que se están convocando también desde el movimiento social popular. Bueno, justamente en la lectura es que ante ese rechazo que tuvo entonces la primera propuesta de consulta popular rechazada por el Senado, entonces el presidente Petro dice el pueblo tiene que ser consultado y entonces intensifica su estrategia de movilización social, convoca a cabildos abiertos en todo el país. También en estos días recientes él estuvo en Barranquilla. ¿Qué efecto, si alguno, están teniendo o pueden llegar a tener en el hecho de que en el Senado o en el Congreso eso tenga un impacto y eventualmente esta segunda propuesta de consulta popular pueda salir adelante? ¿Una cosa puede tener impacto en la otra? Yo creo que lo importante es que, y son los análisis que hemos venido haciendo también desde el Congreso de los Pueblos, nuestro movimiento social y político en el cual pues militamos, ¿cierto? Es que efectivamente esta coyuntura nos debe permitir es avanzar en el fortalecimiento, la organización y la movilización del pueblo colombiano desde una perspectiva y un programa de país, ¿cierto? Que eso va a trascender efectivamente el momento de la coyuntura electoral 2026, pero que nos tiene que pensar mucho más allá, ¿cierto? Porque si efectivamente apelamos solo al mecanismo de participación de la consulta popular, allí donde ponemos en discusión el sistema democrático de nuestro país, ¿cierto? Porque en últimas, eh, por ejemplo, puede pasar el escenario de que el Congreso diga, ahora sí va la consulta, ¿sí? Y vamos con estas preguntas que se presentaron. Y se va a un ejercicio de elecciones donde se van a requerir más o menos 13 millones de votos, ¿cierto? Por cada una de las preguntas para pasar, pero una vez aprobadas esas preguntas de la consulta, pues tiene que dar trámite en el Congreso de la República. O sea, ahí es donde decimos, bueno, entonces la democracia y la decisión del pueblo, ¿dónde queda, cierto? Porque en última sabemos que este Congreso, cierto, en su mayoría, pues responde a los intereses de los sectores económicos de este país y nuevamente pudieran negar si se mantiene esa correlación de fuerzas, esos derechos que se consultan también en el marco de un ejercicio político. Por eso decimos, inclusive con algunos sectores sociales y sindicales, que no solo tenemos el ejercicio mismo o el escenario de la consulta popular, sino que necesitamos otras cosas. Por ejemplo, el gobierno, recuerden que cuando perdió la consulta en el Senado, salió con el ministro de Trabajo a decir, las vamos a hacer por decreto. ¿Sí? Y están los decretos sobre la mesa para ponerlos a jugar y de cierta manera materializar esos derechos de la reforma laboral para los trabajadores y trabajadoras. Llevamos ya cuánto tiempo y no se ha hecho un decreto. Yo creo que también desde el movimiento social es un mensaje que le decimos al gobierno es que efectivamente se haga esas consultas, esas preguntas también por decreto y así vamos avanzando, no solo esperando que un solo órgano que es el legislativo, que está limitada la correlación de fuerzas, pues por ahí solo sea el camino de la consulta. Y eso lo vamos acompañando pues de todo este ejercicio de movilización para legitimar esos decretos. Es lo que también es un elemento muy importante en el marco de escenarios, porque muy seguramente la derecha se la está jugando por recuperar esa reforma y le está dando trámite en la Comisión Cuarta
posteriormente en plenaria, y los que vienen participando son los empresarios, los sectores económicos, la gente que responde a los partidos tradicionales, en aras de limitar aún más el alcance de la reforma laboral. Entonces ahí creo que hay una tensión muy fuerte, ¿cierto? Pero hay una oportunidad también muy importante para enseñarle al pueblo colombiano que es mediante la organización, la formación, el diálogo, la organización, la lucha y la movilización que efectivamente podemos alcanzar los derechos del pueblo colombiano. ¿Podría darse, porque lo manejó o lo consideró el presidente Petro, convocar a una huelga general? Sí, yo creo que más que el presidente Petro, esa es una propuesta que surge de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y que se valida el día lunes con la cumbre social, política, sindical y popular que se hace acá en Bogotá, donde sale una agenda de movilización complementaria también a los cabildos que se vienen haciendo en los territorios, porque también creemos que todos estos ejercicios de movilización, el movimiento social, debe mantener la autonomía y la independencia, ¿cierto? En aras de que efectivamente el gobierno lo que tiene que hacer es apoyar, fortalecer, cumplir también los acuerdos que se han venido comprometiendo con el movimiento social y de cierta manera poder hacer un ejercicio de coordinación, pero pues entendiendo que hoy requerimos movimientos sociales, procesos organizativos, procesos sindicales consolidados, fuertes, con propuesta de país y con un ejercicio de unidad que nos permita, como en su momento fue el estallido social, tensionar este modelo, tensionar este régimen y mirar pues efectivamente cómo cambiamos esta relación de poder que hoy está constituida en Colombia. Jimmy, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Jimmy Moreno directamente desde Bogotá. Jimmy, dirigente social, estamos hablando sobre el tema de una supuesta nueva reforma laboral y de salud que quisiera presentar el presidente Gustavo Petro a consideración en una consulta popular que acaba de lanzar. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Jimmy Moreno directamente desde Bogotá. Jimmy, dirigente social, estamos hablando sobre la nueva propuesta de consulta popular que acaba de lanzar el presidente Gustavo Petro. También para una audiencia que nos ve fuera de Colombia, Jimmy, queda nada más que un año, es decir, en términos políticos poco tiempo, mayo del 2026, elecciones presidenciales. Gustavo Petro no se puede presentar a la reelección y acá estamos hablando de un presidente, Gustavo Petro, que recientemente estuvo justamente en la cumbre de China con CELAC y firmó acuerdos importantes con China, entre ellos la integración de Colombia a la franja y la ruta de la Cena, lo que ha puesto el grito en el cielo entre el delegado de los Estados Unidos para América Latina. ¿Cuánto de eso puede tener impacto para que estratégicamente se haga lo posible y lo imposible para que lo que tiene que ver con la propuesta filosófica de Gustavo Petro no progrese y vuelva entonces la derecha neoliberal a Colombia? Sí, claro, digamos un poco como mirando eh, más allá, ¿cierto? Yo creo que no solo en el marco de personalizar, ¿cierto? Una propuesta de país, sino entender pues que este ha sido un ejercicio, una sumatoria de muchos años de lucha y resistencia del pueblo colombiano, ¿cierto? Inclusive para algunos decimos que si en el 2019, el 2021 no hubiera existido el estallido social, ¿cierto? No se hubiera confrontado ese modelo y ese poder que estaba acá anclado en Colombia y que venía asesinando a los líderes sociales, fortaleciendo esa doctrina de seguridad que no solo es para Colombia, sino para toda nuestra América, auspiciada por los Estados Unidos, sin esos elementos, ¿cierto? Obviamente con todo este ejercicio más institucional, más electoral, no hubiera podido ser posible haber avanzado hacia un primer gobierno que para algunos es alternativo, para nosotros decimos, pues es un poco
reformista, ¿cierto? También depende un poco de las características que se le den, pero que evidentemente, pues al ser un primer gobierno, pues también hay que hacer un ejercicio de reflexión, de crítica, de autocrítica, para mirar cómo vamos a profundizar en otro gobierno, pues mayores alcances en términos de las transformaciones que requiere este país, porque vemos pues que con esa correlación de fuerzas que se tiene en el Congreso, con el control que tiene la derecha de las cortes, de todo el sistema judicial, de los sectores económicos, de los medios de comunicación, pues efectivamente aún hay muchas cosas por seguir construyendo y fortaleciendo para hacer realmente poder desde la gente. En ese sentido, pues viene todo este escenario 2026 y empieza una discusión, ¿cierto?, profunda, y algunos sectores de derecha pues se vienen oponiendo, por ejemplo, al acuerdo comercial que se hace para integrar la ruta de la seda, ¿cierto? Que se fue en representación también de la CELAC este año en Colombia, a ver el encuentro, el Congreso de la CELAC, ¿cierto? Que es un ejercicio también muy importante en términos de la unidad, de la fraternidad de nuestros pueblos. Está toda esta situación en términos del mismo ejercicio de gobierno, ¿cierto? Con algunos aciertos, con muchas fallas, también hay que reconocerlo, pero que evidentemente se puede recomponer, ¿cierto? En términos de una mirada de país. Y que efectivamente, pues, la derecha, ¿cierto? La ultraderecha de este país, porque el proyecto paramilitar también responde a ese ejercicio de consolidación del poder en los territorios, pues efectivamente se va a unificar, ¿cierto? Para intentar recuperar la parte del gobierno que perdieron, ¿cierto? Porque ni siquiera hoy se tiene todo el gobierno, mucho menos tenemos el poder. Entonces, en esa magnitud es que efectivamente también necesitamos mirar un poco la necesidad de fortalecer aún más estas luchas y esta resistencia. Entonces, en ese sentido, pues obviamente hay que avanzar en términos de un ejercicio mucho más democrático, que realmente recoja los referentes sociales, políticos, ¿cierto? Por ejemplo, en la construcción de listas que se vienen para el Congreso, para la Cámara, que podamos nuevamente validar esa propuesta que recogió el gobierno del cambio, ¿cierto? Que recogió esos acumulados históricos y esas propuestas históricas del movimiento social y popular y seguirlos poniendo como un programa político de país. Y por otro lado, pues que efectivamente busquemos unos mecanismos de consulta que nos permitan también seleccionar un candidato, un candidata, ¿cierto? Que permita dar un avance mucho más allá. No podemos retroceder, ¿cierto? No podemos seguir haciendo concesiones con el santismo, con esa clase de la oligarquía que lo que quiere es limitar el alcance del gobierno y por el contrario necesitamos dar un paso más allá en términos de avanzar hacia un proyecto mucho más alternativo, mucho más en una perspectiva de izquierda y una perspectiva también transformadora y revolucionaria. Entonces yo creo que ahí hay unos retos muy importantes, ¿cierto? Que por un lado no solo le competen al gobierno, sino por otro lado le compete también al sector más organizado, al sector de izquierda, al sector revolucionario, de cómo validamos, ¿cierto?, ese proyecto político en una coyuntura de nuestra América, en una coyuntura del mundo, donde los sectores de derecha, los sectores de ultraderecha, nos han venido ganando terreno. Entonces ahí también hay una preocupación muy importante en términos de validar las luchas y las resistencias de los pueblos alrededor del mundo. Y por otro lado, pues obviamente seguir fortaleciendo el poder popular. Pues creemos que esa es la salida, que se brinden los elementos y que la gente en los territorios pueda seguir haciendo un ejercicio de poder popular, porque en últimas los gobiernos van pasando, ¿cierto? Pero las comunidades, los procesos organizados, las guardias, las dinámicas económicas propias, campesinas y demás, quedan en los territorios. Entonces allí es donde necesitamos efectivamente fortalecer y juntar ese poder popular para que en los territorios la gente organizada pues pueda disputarse ese poder con esa clase terrateniente, con esa oligarquía que aún está acentuada en los territorios y que efectivamente pues viene impulsando ese fenómeno para evitar que de hecho del Congreso de los Pueblos le hemos venido insistiendo al gobierno de que necesitamos una política clara de desmantelamiento del paramilitarismo en Colombia, porque hoy está tomado los territorios por esas fuerzas, ¿cierto?, armadas, que aún siguen respondiendo a esa doctrina de seguridad nacional. Y son elementos que van a jugar un papel muy importante en un contexto también electoral, ¿cierto? Y sabemos pues acá en Colombia cuál es el papel que ha jugado el paramilitarismo y cómo han logrado pues fortalecer también los sistemas políticos electorales con los candidatos que son o responden también a ese pensamiento de derecha. Entonces, en esa perspectiva creemos que hoy todo este escenario de disputa, la consulta, de las disputas que hay en términos de los acuerdos comerciales con el mundo, de las relaciones con nuevos países, de mirar efectivamente cómo nos solidarizamos
y pasamos a la acción. Por ejemplo, en el marco del genocidio del pueblo palestino, ¿cierto? Que es una cosa que realmente nos aterra al mundo, ¿cierto? En términos de cómo se ha perdido la capacidad de defender nuestros pueblos y la institucionalidad que mismo ha creado el capitalismo hoy no sirve para nada, ¿cierto? Inclusive es una discusión de la necesidad de transformar todas esas instituciones del sistema internacional que hoy se quedan cortas ante una disputa del mundo y ante una disputa que donde la salida siempre va a ser la guerra y donde la guerra pues siempre nuestros pueblos van a llevar allí pues la peor parte. Entonces creo que hay unos retos internos, pero también hay unos retos de mirarnos el mundo y cómo Colombia, ¿cierto? Se juega un papel protagónico en términos de esa unidad, de esa solidaridad, pero también de poder construir un proyecto de país y de mundo que efectivamente sea para nuestros pueblos y que levante pues la bandera de la vida digna. Entonces creo que ahí hay concentrado muchos retos y que efectivamente pues este primer caminar que vamos con el gobierno de Petro y donde se viene apostando desde muchas dinámicas y realidades, pues es un paso más en términos de esa disputa del poder, esa disputa del gobierno, pero también la consolidación del poder popular. ¿Ya pueden hablar de algún nombre o algunos nombres que podrían sonar más que otros para ser el candidato que de alguna forma reemplace al presidente Petro cuando lleguen las elecciones presidenciales? Pues ahí viene una baraja, ¿no? Bastante grandecita. Ahí por un lado está Gustavo Bolívar, por otro lado Carolina Corcho, María José Pizarro, también se viene moviendo Carlos Caicedo desde Fuerza Ciudadana, y van a salir mucho más candidaturas, ¿sí? Porque creemos que hay que buscar los mecanismos, pero sobre todo la propuesta que se va a encarnar con algo muy claro, ¿cierto? Que lo hemos venido diciendo, por ejemplo, del Congreso de los Pueblos. No podemos pasar a un ejercicio de la alternancia del poder, ¿cierto? De entregarle al gobierno, al santismo, sino por el contrario, necesitamos fortalecer un proyecto de izquierda y en ese sentido buscar una candidatura que responda a esos intereses, ¿cierto? Y que realmente pues, nos permita avanzar en términos de esa disputa del gobierno y del poder que tenemos en Colombia. Entonces hay una baraja muy interesante, ¿cierto? Que efectivamente va a estar en este ámbito de lo político electoral y que efectivamente pues va a ser parte de esta estrategia en términos de mantener pues el proyecto que ha venido construyendo el pacto histórico con la gente, con la movilización y sobre todo pues en una perspectiva también de generar cambios que aún faltan por desarrollar y que es allí donde efectivamente necesitamos acentuar un siguiente periodo electoral en Colombia para que logre avanzar en términos de un proyecto alternativo del país. ¿Y eres optimista de que se podría lograr un triunfo? Está muy complejo, ¿no? Muy difícil, pero pues creemos también que tanto en el mundo como en Colombia se ha venido agotando ese proyecto de derecha, ¿cierto? A pesar de que sigue manteniendo el poder, pero cada día se desnuda más las consecuencias que tiene sobre la gente, sobre la vida, sobre los territorios, y que efectivamente pues acá en Colombia pues sabemos que pues esa derecha lo que ha venido haciendo es destruyendo, despojando, siendo un modelo de muerte, de asesinato de líderes, lideresas sociales, que eso aún hoy se mantiene, ¿cierto? Y la cifra de líderes, lideresas asesinados es bastante alta y eso muestra también la configuración del conflicto en los territorios y que efectivamente, pues, si avanzamos en unidad, si avanzamos en organización, si avanzamos en el fortalecimiento del movimiento social y popular, en propuesta programática de país y en una estructura que permita generar un alcance de la movilización y desde lo organizativo, pues tenemos todas las posibilidades de mantener pues este movimiento político y poderlo proyectar a un mayor alcance, inclusive en términos de afianzar más las relaciones con pueblos hermanos como por ejemplo con el heroico y revolucionario pueblo de Venezuela. Jimmy Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias Jorge y al programa Notables y a todos los que nos escuchan y todas y pues desde Colombia siempre con toda la fraternidad y el amor eficaz les enviamos pues un abrazo solidario.